Fundamentado, infundamentado, habrás escuchado este tipo de adjetivos calificativos que pretenden ser un insulto entre dirigentes religiosos o hijos de religión, no solamente en las redes sociales, sino como insulto dentro de las casas religiosas. Y está bueno tomarnos un tiempo para definir qué es tener un fundamento religioso, qué es ser un fundamentado. Porque muchos creen que fundamento es criollamente o popularmente saber algunos secretos ritualísticos que me han contado mi abuelo, mi tatarabuelo de religión, o mi prima, o la maichola. Y ahí entra el misticismo de la teología oral y cómo funciona, creer que son chismes heredados, alterados. Y yo digo, si comenzamos a analizar esto seriamente, nos vamos a dar cuenta que incluso un accidente o un suceso en el barrio, que alguien lo mire o lo viva en primera persona, ya cuando llega a tus oídos llega totalmente alterado. Imagínate algo de carácter religioso que haya pasado por 400 o 500 años y por toda esa cantidad de gente. ¿Qué te llegó a vos para afirmar que eso es un fundamento o que es un piso sólido donde vos podés desarrollar la religión y creer que esa es la verdad? Nada más lejano. Los fundamentos religiosos tienen que ver con el carácter racional y la comprobación seria, veraz, verosímil, pasando por las ciencias todas y por el sentido común y el razonamiento de la persona, la lógica. Eso tiene que ver con el fundamento, con algo lógico, o al menos algo que no escape ni repela la lógica humana, porque si no, no es mito, porque el mito, volvemos a aclararlo ya por varias veces, en varios videos hablo de esto, el mito es un relato oral o escrito ficcional para explicarte a vos la realidad, un relato oral o escrito para explicarte de alguna forma metafórica o simbólica la realidad. Pero el mito no tiene que ver con algo irreal, con algo ficcional. Entonces lo que estamos cambiando es la parte del mito, o creer que nosotros creemos en un mito o en algo incomprobable. Y a eso le adjudicamos que, bueno, los misterios de Dios o de los orishá, hay cuestiones que no se comprueban o hay cuestiones que tienen que ver con la magia, y ahí metemos un montón de conceptos que interpretamos nosotros y que no tienen ni el 5% de razonamiento ni de lógica. Entonces, fundamento tiene que ver con saber explicar, tiene que ver directamente con el conocimiento que brota de los libros o que brota de un video, que brota de estar a los pies de una persona profesional y preparada, que me enseñe a mí, por ejemplo, y que me evite de practicar barrabasadas que no tienen que ver ni con el mito, ni con la fe, ni con la teología oral, sino tiene que ver con la ficción o con la fantasía, con algo que no existe. Y saben cómo salta la ficha de esto, porque las pruebas o las dificultades vibran y están en el nivel vibratorio de la realidad, de lo fáctico, de lo real. Una muerte, una enfermedad, una pérdida, la pérdida del trabajo, la escasez monetaria, la necesidad humana son bien firmes y reales. Y paradójicamente vos, para contrarrestar o repeler eso, necesitas algo real, una respuesta real. Y cuando eso no está es porque los fundamentos no son reales. Entonces, fundamento es saber, por ejemplo, explicar de dónde carajo viene el arquetipo, por ejemplo, del Payogún como herrero o como dueño del hierro. Entonces ahí me tengo que ir al Congo, me tengo que ir no al Congo belga, no al Congo actual, no a la República del Congo, me tengo que ir al Reino del Congo antiguamente y entender que hay ciertas familias angoleñas que pertenecían antiguamente al Congo, estoy siguiendo a Francesc Cardona, tenían ciertas leyes comunitarias. Otra cosa que tengo que saber, por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que es un fundamento.
Tengo que saber que la idea de república, que la idea de mayor, que la idea de presidente, no es la idea occidental que tenemos nosotros. Entonces me tengo que meter, quiera o no, en un libro, a estudiar, a sumergirme en África y entender cómo se da esa cuestión ancestral, cultural, propia de una familia. ¿Y por qué después se mezcla? ¿Por qué emigra todas esas familias de Angola y del Congo, que era todo parte del reino del Congo en esa época, siglo XVIII, y emigra hacia la parte de lo que era el reino de Oyo, ya hecho trizas? Y cuando ocurre eso hay un sincretismo ya propio en África. El sincretismo no ocurre acá con un látigo, un luso portugués pegándole a un abuelito africano, brasileño y diciéndole que adore a su Señor Jesucristo y que deja a Oyalá. Eso no es, el sincretismo pasó mucho antes, históricamente, incluso la trata de esclavos. Los primeros que empiezan a vender a sus correligionarios o a sus conciudadanos eran los afro. Te lo digo acá. Antes de que entre allí Portugal. Sí, ¿por qué? Y es básico, porque el problema occidental era el tema de la riqueza traspuesta en tierra. En África el problema de la riqueza era la gente, porque sobraba tierra y faltaba gente que la trabaje. Y así un montón de cuestiones, pero digo, no me quiero mover de este fundamento que te quiero enseñar con Ogún y los herreros. Las familias del reino del Congo, entre las cuales había muchísimas familias lingüísticas, se mezclan con la parte del imperio yo y la idea de las divinidades y los orishá como divinidades. Entonces se mezcla el culto ancestral con la divinidad, entonces ahí brota y aparece los ancestros divinizados en el arquetipo de orishá. Y había algo muy importante que tenía que ver con los herreros. Y tenemos que comprender algo, que cada jefatura ancestral en la parte del Congo tenía que ver con una vocación o profesión, es decir, el mayor de los ganaderos era el mayor, pero solamente de todos los ganaderos. El mayor de los pescadores era el mayor, pero solamente de los pescadores. Entonces, cuando tenían que votar o solucionar o tomar alguna decisión política para toda la región, se juntaban todos los mayores de cada vocación, de cada linaje, y ejercía la votación, y eso, la mayoría, obviamente era lo que se aplicaba en común acuerdo en esa sociedad. Ahora los herreros tenían un privilegio. ¿Qué era? Que eran los mayores de todos los mayores. ¿Por qué? Por una cuestión de relacionamiento de su profesión con la guerra. Eran los únicos que tenían la clave y el arte de preparar elementos y herramientas para la guerra. Y la guerra era poder, era conquista. Entonces, los herreros eran los verdaderos mayores que gobernaban sobre los otros mayores en las familias del Congo. Ahora, cuando se mezclan en el centro de lo que hoy es Benín, cuando se mezclan con el culto de las divinidades de Orishá, se mezcla el arquetipo del mayor, del dios de la guerra, del herrero, con la divinidad o la idea de divinizar las fuerzas de la naturaleza, del imperio yo, y se mezcla todo eso entonces Ogún, el dios de la guerra, y también el herrero. Eso es un fundamento estudiado, no resistido desde el lado histórico, antropológico y académico. Eso es un fundamento y de ahí brota, y después podés sobreedificar en la parte energética, qué significa y bla, bla, bla. Entonces fundamentado e infundamentado debe traducirse de forma criolla entre la persona que estudia y sabe cosas reales y entre el que él guitarrea y vive en una ficción, en una fantasía que no es real. Y eso lo vas a saber paso a paso, porque la vida, los cachetazos que te dan, bien firmes y reales son. Entonces necesitas una respuesta en el mismo nivel, en el mismo, en la misma lengua, en la misma esfera, de forma real. ¿Se entendió la diferencia entre fundamentado e infundamentado? ¿Saben lo que son?
Los libros, sí, los libros.